Feliz sábado, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana, en este mediodía. Eh, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Es una bendición, ¿verdad?, de nuestro Dios que Él nos permite poder impartir su palabra. Y espero que se sientan contentos, que se sientan felices de estar aquí, de poder escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Bien, que así nos podamos mantener, ¿verdad? Mientras estudiamos la palabra de Dios. También un saludo a todos los que nos ven a través de la pantalla. Un saludo hasta sus hogares. El título de este tema es El Verbo se hizo carne. En esta época sabemos que la gente celebra la Navidad, ¿verdad? Unos no saben por qué la celebran. Vemos que solo lo hacen por costumbre, porque saben que es una época de festejo, de regalos, de visita a los familiares, ¿verdad? Otros sí sabemos qué significa, aunque precisamente sabemos, ¿verdad?, que según los estudios, Jesús no nació precisamente en esta fecha, ¿verdad? Pero el tema no es cuándo Jesús nació o la fecha en que Jesús nació. Lo importante es que Jesús nació, que vino a este mundo para morir por nuestro pecado. Eso es lo que siempre debemos recordar, y no solo un día al año, ¿verdad?, sino todos los días, ¿verdad? Recordar que el Señor vino a este mundo y vino a morir por nuestros pecados. Amén. Dice, ¿por qué es importante que hoy nosotros estudiemos la vida de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Porque cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo, entendemos más sobre la salvación y sobre la justificación por la fe. Porque en Él vemos un ejemplo claro, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir nosotros en este mundo. Un ejemplo claro de cómo Él fue sustituto de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es algo que lo debemos recordar siempre, todos los días. Y siempre, cada mañana que nos levantamos, volteemos a ver a su rostro, ¿verdad? Y sin duda contemplaremos una mirada de amor hacia nosotros cada vez que pensemos en su mirada de Él. Pero vamos a estudiar, este tema va a hablar de eso, de estudiar acerca de Jesús, quién era Jesús, cómo vivió Jesús, ¿verdad? Y primero quiero que busquemos en nuestras Biblias Filipenses 2:6 para saber de dónde vino Jesús. Dice, si a alguien le gusta dar lectura, Filipenses 2:6, nada más hasta el 6. Micrófono. Bueno. Dice, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su... ¿no? Así dice. Filipenses 2:6. Sí, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias, amén. Algo que debemos de entender es que Jesús no inició su vida en Belén. Como dice ahí el texto, Él era Dios. Antes de venir como un bebé aquí a este mundo, a la ciudad de Belén, Él ya era Dios, ¿verdad? Era en forma de Dios. Y a diferencia de Satanás, ¿qué intentó hacer Satanás? Intentó ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Jesús no lo intentó porque Él era, ¿verdad? Él era el mismo Dios. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, con Satanás, que él
quiso ser como Dios. Lo podemos encontrar en nuestra Biblia en Isaías 14:14. Podemos buscar. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos claramente cómo Satanás, el enemigo de Dios, quiso ser igual a Dios. Diferencia con Jesús, Jesús era Dios, ¿verdad? Bueno, otra cosa que debemos de mencionar es que el Verbo, el unigénito Hijo de Dios, era uno con el Padre. Uno en naturaleza, carácter y designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por medio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, sean tronos o dominios, principados o poderes. Colosenses 1:16. Todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre, ¿verdad? Como sabemos cuando estudiamos acerca de la divinidad de Jesús, sabemos que Dios es uno, Jesús es uno con su Padre y han existido por siempre, ¿verdad? Desde el principio. Y juntos crearon todas las cosas, ¿verdad? Si Jesús no hubiese sido completamente Dios, su sacrificio en el Calvario no tendría más valor que la muerte de un mártir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien que es pecador muera por otro pecador, verdad? Eso no podía ser. Solo Dios era el único que podía morir por nosotros, ¿sí? Y Dios mandó a su propio Hijo, ¿verdad? Porque cuando tú quieres que algo salga bien, ¿verdad? Y no vaya a haber problema, tienes que enviar a alguien de mucha confianza tuya, ¿verdad? Que sepas que va a poder hacer la tarea a la cual tú lo envías. Y en este caso Dios envió a Jesús, ¿verdad? Él era el único que podía redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Si la muerte de cualquier otra persona hubiera sido en vano, ¿verdad? Solo Dios podía pagar ese precio. Ahora, Jesús era completamente Dios. ¿En qué se convirtió Jesús cuando dejó el cielo? Vamos a buscar Filipenses 2:7. Ahí ya estudiamos el 2:6, ahora vamos a ver el 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dice el texto, se despojó. La segunda cosa que debemos entender acerca de Jesús es que se convirtió en un verdadero ser humano, ¿sí? No solo vino a nuestro mundo, sino que se convirtió en un hombre que podía experimentar la vida como todos nosotros, ¿verdad? Él fue un hombre de carne y hueso como tú y como yo, ¿verdad? Él sentía frío, sentía calor, se sentía cansado, ¿verdad? Él fue un ser humano tal como tú y yo somos. Y la palabra original para la frase se despojó de sí mismo, en realidad significa se vació, ¿verdad? Dejó todo lo que él tenía para convertirse en un hombre. Jesús tuvo que vaciarse de sus cualidades divinas que había ejercido libremente en su existencia anterior como Dios. ¿Sí? Debemos de entender que cuando Jesús vino a este mundo, no se trajo algo de allá, ¿verdad? Dejó todo lo que tenía allá, todo lo dejó
por venir a nuestro rescate, ¿verdad? Él era todopoderoso, el Rey de los cielos, los ángeles le rendían honor, ¿sí? Dejó todo aquello para venir a este mundo, ahora sí que por la misión de rescatarnos, ¿verdad? Vino a este mundo. Dice, Jesús fue un verdadero ser humano, pero ¿qué otra cosa más dejó Jesús atrás? Aparte de su palacio, su hogar, ¿verdad? ¿De qué otra cosa más dejó Jesús? Vamos a buscar Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén, gracias. Entonces, Jesús por sí mismo no podía hacer nada, ¿sí? Todo lo que él hacía era porque Dios le daba la facultad de hacerlo, ¿sí? Él no tuvo un poder o se trajo algún poder especial del cielo. Él todo lo que pudo hacer lo hizo ahora sí que con la dirección de Dios, ¿verdad? Y todo eso el Señor lo dejó allá, ¿verdad? En el cielo y vino aquí como un ser humano. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar, verdad? Por seguirlo a Él. Esa pregunta nos las debemos de hacer personalmente nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar? Si Dios dejó su hogar, todo lo que Él tenía allá en el cielo y vino hasta acá a este mundo por nosotros, ¿cómo nosotros le respondemos a Él? ¿Será que le somos indiferentes? Debemos de seguirlo, ¿verdad? Debemos de también cuando Él nos llama, estar dispuesto, ¿verdad? A dejarlo, ¿verdad? Porque así como Él nos amó, nosotros también debemos de amarlo. Amén. Lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo de la misma manera que todos lo hacemos. Como no tenemos poderes especiales sobre la naturaleza y la vida misma, Él renunció a sus poderes para experimentar la vida como nosotros mismos. Entonces, Jesús sabe lo que tú sientes porque Él también vivió, porque Él también sintió. Él sabe los problemas que tenemos, Él sabe las angustias que pasamos, porque Él también estuvo como uno de nosotros, ¿verdad? Con las mismas capacidades, sin ninguna ventaja más que nosotros, ¿verdad? Hoy, ¿cuánto de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestros dones y talentos para Dios, así como Él nos entregó los suyos por nosotros? Hoy Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado formas como nosotros podemos servirlo a Él, ¿verdad? Entonces, si Él dejó todos sus poderes por nosotros, ¿nosotros qué hacemos con los dones que Él nos ha dado, verdad? Deberíamos de ponerlo a su servicio, si cantamos, participar en nuestro diario vivir, a donde nos rodea, poder ser una bendición para todos los demás, ¿verdad? Con su ayuda divina, siguiendo su ejemplo. Entonces, si Jesús dejó sus poderes, ¿cómo realizó Jesús los milagros que realizó? ¿Se han preguntado alguna vez? Vamos a buscar Juan 14, 10 al 12. Si alguien le quiere dar lectura. ¿No crees que yo soy en el Padre? No, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10.
Jesús nos dice que las obras que Él realizó no fueron por su propio poder o habilidad. Él dependía del Padre para poder hacerlas, ¿sí? Tal como nosotros podemos hacerlo. Porque Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún más, la prueba de esta promesa se puede ver en muchos milagros realizados por seres humanos normales. Tenemos el ejemplo de Moisés, Eliseo, Pedro, Pablo. No tenían más poder que ningún otro ser humano, pero Dios realizó notables milagros a través de ellos. Entonces los milagros que Jesús realizó no era porque tuviera un poder, sino porque Dios los realizó, ¿verdad? Lo usó, venían de Dios esos milagros, ¿verdad? Entonces vemos los ejemplos como Moisés tocó, ¿verdad?, el mar y se dividió, cómo tocó la piedra y brotó agua. ¿Será que Moisés tenía algún poder especial? ¿Verdad? Es Dios que obró, ¿verdad?, por medio de él. Entonces, también hoy nosotros Dios quiere que seamos usados por Él, ¿verdad? Para bendecir a otros. Y saben, el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es transformar su vida, ¿verdad? Es transformar su carácter a la semejanza de Él. Es el mayor milagro que Dios puede hacer en nosotros, ¿verdad? Porque ese milagro nos lleva a la vida eterna. Entonces, nosotros debemos de llevar a las personas a Cristo para que podamos ver esos milagros realizados en la vida de los seres humanos que necesitan de Dios. Jesús recordó su existencia anterior. Alguna vez me pregunté yo eso. Jesús recordaba cuando estaba en el cielo, cuando estaba con Dios. Vamos a buscar Lucas 2:52. Lucas 2:52. Si alguien le da lectura, bueno, ahí lo tenemos. Y Jesús Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en estatura para con Dios y los hombres. Amén. Para crecer en sabiduría se necesita carecer de ella, ¿verdad? Y se debe aprender. Por lo tanto, Jesús, como hombre, no podría haber sido omnisciente, conocer todas las cosas o aprender habría sido imposible, ¿verdad? Jesús dice que creció, fue aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Él aprendió, tenemos en El deseo de todas las gentes, página 50, dice, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Él adquirió el saber como nosotros podemos adquirirlo. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones de su propia mano, que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo, ¿verdad? Él aprendió lo que él mismo escribió, lo que él mismo dio a su pueblo, dio la ley, él mismo lo aprendió de su mamá, ¿verdad? Él fue aprendiendo y él supo para qué había sido enviado, ¿verdad? Y supo su propósito y su misión, que él venía a este mundo por medio de las escrituras, ¿verdad? Y de lo que Dios le revelaba. Entonces, dice, debido a que ningún ser humano tiene un recuerdo de ninguna existencia previa, Jesús vino a vivir de la misma manera, sin conocer su pasado. Poco a poco aprendió más sobre Dios y la salvación. Poco a poco
se dio cuenta de quién era Él y cuál era su misión, ¿verdad? Si Jesús hubiera sabido de su existencia anterior para confiar en tiempos de tentación, entonces su vida diaria y su forma de lidiar con los problemas humanos habría sido totalmente diferente a nuestra situación, ¿verdad? Hubiera tenido una ventaja, ¿verdad? Porque iba a saber más, ¿verdad? Tendría un conocimiento todavía que un ser humano no podría tener, ¿verdad? Pero no, Jesús lo que aprendió y todo lo que él sabía, lo aprendió de la palabra de Dios, así como nosotros hoy podemos aprender, ¿verdad? Y podemos ser dirigidos por Dios. Necesitamos crecer en el estudio de la palabra porque es nuestra fuente de sabiduría. Dios nos habla a través de ella y nos da instrucciones clave para nuestro proceder. Así como Jesús fue guiado por medio de ella para cumplir su propósito, Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros al propósito divino que es la vida eterna para nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Si Dios no tenía un conocimiento previo del pasado, ¿será que sí podía conocer el futuro? Marcos 13:32, los invito a buscar Marcos 13:32. Ahí lo tenemos en la pantalla. ¿Alguien que quiera darle lectura? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Jesús está hablando de su segunda venida. Y Él ahí nos declara, ¿verdad?, que ni Él mismo sabía el día, ¿verdad?, en que vendría su Padre, en que sería la venida del Hijo de Dios. Durante su vida en la tierra, Jesús no sabía el futuro, excepto cuando su Padre se lo reveló. Una vez más, dado que ninguno de nosotros sabe lo que le depara el futuro, Jesús vino a vivir en las mismas condiciones y conocimiento que todos debemos vivir, ¿verdad? Hoy en día todos nos preguntamos qué va a ser, ¿verdad?, en unos años, qué va a ser, qué nos espera ahora con tantas situaciones que hay. Pero debemos de confiar, ¿verdad? Jesús confiaba en su Padre y no estaba ansioso, ¿verdad?, sino que confiaba en Dios y confiaba en los planes y que sabía que todo se iba a cumplir en su momento. Entonces, debemos de seguir su ejemplo, ¿verdad?, de confianza, ese ejemplo que él tuvo en su Padre Celestial y que Dios mismo le fue revelando poco a poco. Hoy, ¿cuántos de nosotros no nos afligimos porque no sabemos qué va a ser de nuestra vida? Si vamos a seguir si vamos a seguir teniendo trabajo, si nuestra salud va a estar bien, si vamos a poder seguir pagando nuestras deudas, o será que si Cristo ya viene pronto va a tardar más. Dios quiere que confiemos en Él, aunque no sepamos el futuro, porque Él tampoco lo conocía. Vamos a buscar Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y 7. 6 y 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, Amén. ¿verdad? Que así pueda ser, ¿verdad? Que confiemos en Él, que confiemos en Dios, que confiemos en su palabra y que no estemos afanosos, sino que Dios día a día nos va a ir guiando, ¿verdad? Y nos va a ir diciendo por dónde debemos de ir, en dónde debemos de tener nuestra confianza.
y para nada vamos a estar ansiosos, preocupados. Eso pasa, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, de la oración, sobre todo, dice que presentemos toda oración con ruego y acción de gracias. Entonces, si hoy tú estás preocupado, ¿verdad? Por algo o algo te trae intranquilo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar a Dios en oración, buscar su presencia y buscar su dirección para que Él nos guíe. Y también, aparte de todas las cosas, de su poder y todas las cualidades que el Señor dejó, ¿verdad? Para venir a este mundo y para dejarnos un ejemplo de cómo nosotros debemos de conducirnos y sobre todo decirnos, ¿verdad? Que sí podemos, que no es algo imposible para el ser humano hacer la voluntad de Dios. Jesús dejó atrás también su apariencia física. Vamos a buscar Isaías 53, 2. Si alguien quiere dar lectura, ahí lo podemos ir viendo en la pantalla o en nuestras Biblias. Jesús dejó su majestuosa gloria, ¿verdad?, que tenía en el cielo. Él nos dio un ejemplo de humildad en todos los aspectos, ¿verdad? Dice que ¿cómo crece la raíz en tierra seca? Que no es muy grande, pequeña, ¿verdad? No es esplendorosa, ¿verdad? Dios nos dio ese ejemplo, ¿verdad?, de humildad para que nosotros no lo sigamos a Él por la apariencia física como nos los pintan a veces, ¿no? Con ojos de color alto, ¿verdad? De un cabello pues brillante, ¿no?, y espeso. Así es. Dios vino a esta tierra para que lo sigamos, ¿verdad? Porque queremos seguirlo, ¿verdad? Porque hemos visto lo grandioso que Él es con nosotros y todo lo que estuvo dispuesto a hacer, y por eso debemos seguirlo. Dice, Jesús nos dejó un ejemplo de humildad total. Se despojó tanto de sus poderes como de su belleza superficial. Dios no busca la belleza superficial y apariencias externas, sino un corazón hecho a su semejanza. Vamos a buscar 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios quiere transformarnos, ¿verdad? Quiere cambiarnos, y lo que más le importa a Él es cómo somos interiormente, ¿verdad? Es lo que Él está buscando en nosotros y es lo que nosotros debemos cultivar, ¿verdad? A veces estamos comprando, ¿verdad?, cremas o cosas. Es bueno, ¿no?, cuidar nuestra apariencia física, pero así como cuidamos también de nuestro cuerpo, debemos de buscar, ¿verdad?, esa belleza interior que es la que el Señor más quiere, ¿verdad? Es un corazón semejante al de Él, ¿verdad? Un corazón puro, un corazón que ama de verdad. Jesús nos dejó de lado varios aspectos de su divinidad. Dejó a un lado Él eligió no usar sus aspectos de su divinidad como que lo distinguen como Dios.
viviría como un hombre entre los hombres. Fue el hombre Jesús quien tomó las decisiones y conoció los problemas de la vida. Este es un tremendo riesgo de la encarnación. Dios expuso, ¿verdad? Dios expuso poder perderse, ¿verdad? Si Él desobedecía o si Él era, como estuvimos estudiando de las tentaciones, ¿verdad? Si Él era vencido con alguna tentación. Él se arriesgó, ¿verdad? Por nosotros. Si bien es correcto decir que Jesús no dejó ser Dios cuando se hizo hombre, Jesús dejó de lado los atributos por los cuales ejerció sus funciones como Dios para poder vivir como un hombre. En este punto, que la maravilla de la encarnación confunde nuestra comprensión y humilla nuestro orgullo. Si bien siempre nos esforzamos por ser por ser más de lo que somos, Jesús dejó a un lado la mayor parte de lo que es para asumir nuestra forma. Jesús realmente se vació a sí mismo para poder ser como yo, ¿verdad? Para poder ser como nosotros y para darnos ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, hoy cada vez que recordamos a nuestro Señor Jesús, que vino, ¿verdad?, a este mundo, recordamos y vemos el gran amor que tuvo Él por nosotros. Y ese amor es el que cambia y transforma los corazones. Ese amor es el que nos hace amarlo, nos hace llegar a Él con gratitud, ¿verdad?, buscándolo con todo nuestro corazón. Porque el amor de Dios es el único que puede transformar la vida de las personas. Qué tremendo regalo nos ha dado Dios en Jesús. Podemos responder a este regalo dándole nuestras debilidades e incapacidades. Él está tan dispuesto a darnos poder y conocimiento como su Padre estaba dispuesto a darle estos dones a su Hijo. Dios está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos, ¿verdad?, a darnos los dones, a darnos el conocimiento, a guiarnos en esta vida, así como estuvo dispuesto a ayudar a su Hijo. Entonces no estamos solos, ¿verdad? Tenemos a Dios que está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para salir victoriosos. Debemos entender cuánto nos ama Dios y el gran regalo que Él nos dio por medio de Jesús. ¿Qué pasaría si ahorita, en esta hora, entrara, ¿verdad?, un asesino y nos apuntara con una pistola en la cabeza y nos dijera que vamos a morir, pero que solo nos puede salvar si alguien más está dispuesto a morir por nosotros? ¿Creen que alguien diría, yo muero por él? Dios estuvo dispuesto, ¿verdad? Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. Y así es el grande amor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Dio su vida y todo su esfuerzo, ¿verdad? Todos los sufrimientos, todo lo que pasó, lo hizo por amor a nosotros. Debemos de entender cuánto nos ama Dios. Y hoy quiero preguntarles, ¿ese amor que Dios tuvo por nosotros nos inspira? Amén. Amén. Si es así, vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Señor Jesús. Oremos. Nos colocamos de rodillas. Querido y amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú un día viniste a este mundo, Señor, sabiendo que estábamos perdidos, Señor, sabiendo que no teníamos posibilidad, Señor, de salvarnos, Señor. Pero
tú te despojaste de todo, Señor. Dejaste todo, Padre, por nosotros. Te hiciste como uno de nosotros, Señor. Y veniste a enseñarnos, Señor, a darnos ese ejemplo para que nosotros lo sigamos, Señor. Para que no tengamos, Señor, excusa de decir o saber cómo poder alcanzarte, Señor. Por eso te agradecemos por esa luz que nos has dado, por tu vida, Señor, por tu ejemplo, y que tú nos puedas seguir acompañando, Señor, y el Padre Celestial cada día, así como estuvo contigo, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, bendice también a los que nos ven a través de la pantalla, que ese grande amor, Señor, pueda brillar en nuestra vida, Señor. Ese grande amor pueda transformar los corazones y pueda acercarnos a ti, Señor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén.